Arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Para empezar, les agradecemos el interés por lo que vamos a mostrar acá. El objetivo es que, bueno, ustedes se vayan con algún tipo de información. Como todos estamos en la misma industria, profesionales que están del otro lado, aplicadores, constructores y demás, estamos todos en lo mismo. Algunos tendrán más información sobre lo que voy a decir y otros menos. Tendrán un enfoque diferente al que yo voy a presentar, pero el objetivo es, en definitiva, el del tema que nos ocupa. Esta charla que vamos a dar hoy, nosotros la planeamos de la siguiente forma. Esta charla forma parte de un grupo de 3 charlas porque el tema de hormigones para pavimentos tiene muchas facetas que considero que son de interés. Entonces la dividimos en 3 partes. La primera parte, que es hoy, vamos a entrar en el tema conceptual, que son los pavimentos, los tipos de pavimentos que en la industria actualmente se manejan, y los componentes del hormigón para estos pavimentos, analizando el hormigón como un paquete estructural que está asentado sobre algún terreno natural. Y vamos a hablar muy poquito de esto, y hoy lo que nos va a ocupar en esto, en definitiva, son qué aditivos pueden ser más específicos para los hormigones de pavimento que otros aditivos. En la segunda parte, que vamos a tener una fecha que vamos a designar, vamos a seguir hablando de la fabricación de esta placa de hormigón, pero mirando las cosas que le podemos agregar, además de los aditivos. Si aparecen adiciones, que son las fibras, esto es otra fecha, macrofibras y microfibras, cómo funciona cada una, para qué sirven, y la membrana de curado para el pavimento de hormigón. Y en una tercera etapa vamos a hablar de las juntas de los pavimentos de hormigón, las selladores de juntas que vamos a usar para sellar estas juntas, y también un último ítem que va a ser la reparación de pavimentos de hormigón. En el día de hoy tenemos planeados extendernos en total unos 60 minutos, de los cuales 40 van a ser yo mostrándoles este tema a través de imágenes y de lo que yo diga, y 20 minutos finales que yo ya creo que Juan, con quien estamos acá, les explicó que sería interés nuestro que vayan volcándonos en el chat para luego analizarlas. Así damos todo el tema. Por otra parte, Tommy me pidió que haga una pequeña presentación, algo así como un currículum vitae. Uno está siempre acostumbrado a que aparezca un señor cuando es en vivo, con un moñito y que diga, bueno, acá el señor ha hecho tales y tales cosas y demás. Me parece un poco raro, pero me voy a presentar de alguna manera con un currículum. Y tengo otro problema yo. Tengo más años de lo que quisiera tener. Entonces tengo un recorrido mayor, no digo que mejor, mayor que mucha gente, pero bueno, en cierta medida me lo tengo acá anotado y lo voy a tratar de hacer cortito. Digamos que tengo en esta industria algo así como 50 años de industria, no edad. Y bueno, yo comencé haciendo hormigón elaborado en alguna época, hice 4 años en una empresa que se llamaba Coprin, que pertenecía a una empresa constructora que se llamaba Valpala, hacíamos pavimento vial. Luego de eso trabajé como responsable y jefe del departamento técnico para una obra que hizo la empresa Diopsa, Dragados y Obras Portuarias, que fue el elevador de buques que se construyó en la boca del riachuelo para Tandanor. En ese caso era encargado de diseñar los hormigones, los fabriqué y los controlé, cosa que jamás hay que hacer. Fabricar y controlarse uno mismo no está bien, pero eso sucedió. Después de eso fui jefe del departamento técnico de una empresa que fabricaba y comercializaba productos químicos para la construcción, que se llamaba Procem. Después, siguiendo con esto, fui el responsable de la calidad de los hormigones, de una parte, cronológicamente hablando, de los hormigones que se usaron en la autopista La Plata-Buenos Aires. Yo pertenecía a la empresa CCI. Luego fui gerente técnico de una empresa
similar a Protex, que es Sika. Digamos que en toda esta etapa me permitió tomar contacto con obras que en aquellas épocas eran todas las grandes obras de infraestructura del país. O sea, estuve en Agua del Toro, Yacyretá, Salto Grande, en diversos puentes, Zárate, Brazo Largo, el Posada Encarnación, Puerto Unzué, Fray Ventos, etcétera, etcétera. Intervine también para controlar aditivos en la central nuclear de Río Tercero, en la última ampliación de la planta de Aluar. Hice cursos para ser ingeniero de rehabilitación y refuerzo en Colombia, en Bogotá, zona muy sísmica. También hice cursos en Suiza para hacer especialización en roofing, en waterproofing y en tunneling, o sea, tunelería, impermeabilización de estructuras bajo suelo y de techados. Y luego me reciclé como el ave fénix y entré acá con mucho entusiasmo a Protex, en donde actualmente estoy y a través de la cual voy a hacer esta presentación. Así que dicho esto, cumplí con presentarme y vamos a los bifes. Vale decir que esta primera parte vamos a hablar vamos a conceptualizar de alguna manera el término pavimentos y a través de ahí qué tipos de pavimentos se pueden encontrar en la industria, y lo vamos a cerrar hoy con los aditivos que vamos a usar en las placas de hormigón de lo que estamos hablando. Entonces, en general uno podría decir que conceptualmente hablando un pavimento es un plano horizontal o más o menos horizontal que sirve de soporte a las personas que pueden transitar encima, al mobiliario, elementos quietos o vehículos de pequeño porte, de gran porte, que transiten sobre él. Ya esto nos está diciendo que los pavimentos no son un único pavimento, sino que hay distintos tipos de pavimentos. Dentro de los pavimentos, entonces, puede haber pavimentos en viviendas, entre viviendas, en los barrios, entre diversos barrios de ciudades, pavimento urbano, entre ciudades, o sea, pavimentos interurbanos, rutas, y también los pavimentos industriales. Y cada uno de ellos tiene una caracterización que le es propia. Los pavimentos industriales, inclusive, uno los puede desdoblar en 1000 pavimentos diferentes en función de qué tipo de vehículos están pasando, si hay tránsito de carretones, si los carretones tienen ruedas rígidas, ruedas blandas, si giran, si tienen que estar muy bien nivelados los pisos porque es un depósito computarizado para clasificar elementos, si se vierten ácidos o bases que puedan atacar al piso, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con los pavimentos interurbanos, que pueden exceder el tema de los pavimentos de hormigón, pueden ser pavimentos flexibles, eso lo vamos a ver. Todo esto, este primer mensaje de lo que es un pavimento, indica que, si bien es una especialidad, porque un pavimento de hormigón no tiene nada que ver con la base de una estructura de hormigón para un edificio, por ejemplo, sí, todos ellos están atados por algunas cosas que después vamos a ver. Entonces, como dijimos, hay distintos tipos de pavimento. Vamos a simplificarlo y vamos a poder decir, bueno, hay pavimentos flexibles, que son los que llamamos asfaltos, o sea, los que están hechos con concreto asfáltico. Luego hay pavimentos articulados, por ejemplo, hay otros tipos. Y los pavimentos que llamamos rígidos, que son los que nos ocupan hoy, que están hechos a base de hormigón, que pueden ser interurbanos, urbanos e industriales. Rápidamente podemos decir que cualquiera de estos tipos de pavimentos están sobre algún tipo de suelo. Y yendo en profundidad, en algún momento nos vamos a encontrar con el terreno natural, que en función de la zona del país o el lugar donde se encuentra ese suelo natural va a ser muy diferente, pueden tener más o menos capacidad portante, y es lo que podríamos llamar la subrasante, que es lo que en este esquema vemos por debajo. Sobre esto hay que preparar esta subrasante para que tenga cierta capacidad portante, para tener posibilidad
distribuir las cargas que le va a ceder el pavimento, ya sea pavimento flexible o pavimento rígido. Los pavimentos flexibles y los pavimentos rígidos para una ruta tienen sus pros y sus contras. Rápidamente podemos decir, es una especie de lucha en ingeniería, decir qué conviene más. Yo lo voy a simplificar tal vez demasiado y voy a decir, el pavimento flexible es más barato de construir y más caro de mantener. Y por contrapartida, el pavimento rígido es más caro de construir, pero va mucho más barato para mantener. Esto en función del presupuesto de una ruta que sea provincial o nacional y que haya, y si uno quiere mantener cualquiera de los dos tipos de ruta en buen estado, depende de la política presupuestaria, entonces no tanto de la cosa técnica. En un país como Argentina hay bastante ruta, mucha ruta de asfalto, o sea, pavimento flexible. ¿Por qué? Uno podría arrancar y decir porque los petróleos con los que se craquea el combustible, los combustibles, dejan mucho residuo pesado y a partir de ahí aparecen brea, asfaltos y demás que hacen el pavimento flexible. En Argentina, el pavimento flexible puede ser de arranque y es de hecho mucho más barato. Pero si una provincia tiene una ruta provincial y decide mantener en buen estado, va a tener que tener un campamento de vialidad mucho más caro porque van a necesitar mucho equipo para mantener. Y los pavimentos rígidos, por contrapartida, son lo otro. De todas maneras, más allá de esto, de estos dos tipos de pavimentos, están los que ya dijimos, industriales y demás. ¿Y desde dónde nos vamos a enfocar? Obviamente que Protec es proveedor de aditivos, adiciones y otras cosas que se pueden agregar a estos pavimentos de hormigón. La línea de Protec cede largamente productos como para aplicar en otro tipo de cosas, pero hoy nos vamos a enfocar en los productos que Protec puede ofrecerle al ingeniero de obra o al director de obra o al proyectista para mejorar estos pavimentos, para, ya una vez que hay que mantenerlos, para repararlos, para que en el momento de dosificar o de proyectar el hormigón, que estos sean más durables, y en algunos casos hacerlos posibles desde el punto de vista de ingeniería. ¿Y cómo vamos a mirar esto? Bueno, algún producto, alguno, lo vamos a pasar rápidamente, tenemos para intervenir en la base, o sea, la etapa previa a la placa de hormigón. Y por encima de esto está la losa de hormigón, que es lo que más se ve y en definitiva es el alma de un pavimento. Hay un delay en la aparición, ¿no? Para ustedes me parece de lo que estoy diciendo. Voy a tratar de hacerlo más lento. Vamos a hablar un poco de la base. La base de, por ejemplo, una ruta hoy día, uno dando vueltas por el país ve ¿qué se utiliza? Se utiliza para la base suelo cal, por ejemplo, suelo cemento, suelo seleccionado, en algunos casos estabilizador de suelo, que ahí podemos intervenir, pero es muy difícil. Los suelos seleccionados están tomando más auge, digamos, y relleno de densidad controlada. Digamos que los rellenos de densidad controlada, en donde nosotros podemos ofrecerle algo a ustedes, tienen una aplicación un poco desde el punto de vista de volumen, que está constreñida mucho, pero ahora vamos a ver un poco de qué hablamos. Para la base nosotros podemos intervenir, y voy a dar un ejemplo que es más fácil de entender. Por ejemplo, cuando una municipalidad, un municipio de una ciudad, un pueblo, que no tiene en su departamento vial compactadoras, pata de cabra, motoniveladoras, rodillos vibratorios, etcétera, que necesitaría para trabajar con entoscados, suelo seleccionado, suelo cal, suelo cemento, aparece la posibilidad de, cuando se les rompen las losas de hormigón por ejemplo, bombeo de agua del sustrato porque no fueron bien selladas las juntas, rompen la losa y en cambio de colocar suelo seleccionado o acopiarlo, etcétera, etcétera, colocar un relleno de densidad controlada, que está hecho con este aditivo, adicrete. El adicrete es un aditivo espumígeno
con el cual se pueden hacer bastante más cosas que un relleno de densidad controlada que va a parar debajo de la losa de hormigón. Hoy vamos a hablar de esa aplicación de la Dicrete. Estos rellenos de densidad controlada son morteros en realidad, que están formados por cemento, agua, arenas. De hecho, admite que sean arenas de muy mala calidad, lo que llaman la gente que vende arena de limpieza, módulo de fineza 1, y este aditivo. Con estos componentes uno puede tomarlos, colocarlos en un mixer, que es un mal mezclador, pero es lo que en general uno tiene. A uno le pueden proveer este relleno con un mixer y volcarlo. Y lo que se puede conseguir dosificando bien esto son unos productos que no van a contraer ni expandir y que van a tener, si yo los dosifico bien, entre 2 y 3 megapascales, que es lo que se usa para hacer este tipo de base para mantenimiento urbano de pavimento. Con esto es suficiente como valor soporte. Entonces, es un material, si bien acá dice autonivelante, yo lo estoy mostrando, lo que se quiere decir es que va a volcarse en el lugar y con una pala y algo más, uno lo puede colocar y se terminó. No se necesita compactación. Van a tener más resistencia que suelos granulares muy bien compactados. Y como tiene bastante mayor valor soporte que, por ejemplo, un suelo seleccionado, un suelo local, el ingeniero que está calculando esto puede reducir el espesor de losa. El municipio no tiene que hacer acopio ni en el corralón, en su corralón, ni en la calle de materiales, suelos y demás. No va a necesitar patas de cabra, rodillos ni nada porque esto no se compacta. Se coloca rápidamente, van a tener que esperar 3 o 4 días para poner el pavimento. Ya dijimos antes que no hay compactación. Acá dice que es fácil de transportar y colocar, es obvio porque lo que llega a la obra es un mixer. Ya dijimos que tiene mayor capacidad de carga. Acá, manera para cerrar el tema de las bases del pavimento, le muestro una receta posible. ¿Qué tipo de mezclas son estas? Son mezclas que de repente tienen 100 o 150 kilos de cemento, una baja cantidad, 200 o 300 gramos de este producto, de la Dicrete, que es el espumígeno que genera la espuma que hace este mortero luego por batido, una determinada cantidad de agua, unos 100, 120 litros de agua. Si todo esto se hace y se bate en un mixer, se va a obtener, además de los kilos que pusimos acá de materiales, algo así como un 20% de aire. Quiere decir que vamos a obtener un mortero que tendrá una densidad de 1800 kilos por metro cúbico y una resistencia que va a estar en el orden de 2 o 3 megapascales, quiere decir en el orden de los 25 kilos. Esto es más que suficiente y no es demasiado duro para que si el día de mañana hay que removerlo, se remueva con un pico a mano o con lo que uno quiera. Por otra parte, como tiene cierta resistencia mecánica, va a distribuir mejor las cargas, o sea que no es tan crítico el trabajo del suelo a la hora de hormigonar. Bueno, lo que acá puse yo, después esto de alguna manera ustedes podrán acceder, es los métodos de control, hay que medir fluidez, exudación, hay que confeccionar probetas si alguien quiere asegurarse o inspeccionar esto para ver si alcanzamos la resistencia que necesitamos. Aunque no es crítico, podemos medir el aire determinando la densidad, o sea, en forma indirecta, o con un elemento de otro tipo, como es los que se usan a partir de la STM 138. Bien, con esto hablamos de las bases. Y yo acá puse un tema como colateral y es si esto pertenece a una ruta que es troncal en el campo de caminos rurales que no van a ser pavimentados. Acuérdense que tenemos un producto que se llama Prote Caminos Rurales, con el cual podemos obtener caminos no pavimentados que accedan a los pavimentos nuestros, que no se agüellen y usando el terreno, el suelo propio de la zona. Obviamente que no todos los suelos pueden ser tratados así, tiene que tener un mínimo de cantidad de arcilla. Lo cito como para que tengan en cuenta el día de mañana en su obra si esto pertenece a un plan de ruta específico
Este producto permite, usando las arcillas del suelo propio y compactando ese suelo, obtener en definitiva, una ruta, si uno le da el gálibo que corresponde para evitar que el agua no se encharque, que no se agüelle a pesar de estar lloviendo muchos días, para decir que de alguna manera tiene que ver con los pavimentos de los que estamos hablando. Bien, ahora vamos a hacer foco de cómo vamos con el tiempo. ¿Estamos bien, sí, Juan? Estamos 20 minutos. Estamos bien. Vamos al núcleo de esto, que es el hormigón que usamos para hacer la placa del piso del que estamos hablando. ¿Por qué estamos hablando solo del hormigón de pavimento? El hormigón de pavimento es un elemento extraño respecto de otros, del uso del hormigón como estructura para otras aplicaciones. Es geométricamente un elemento con una muy grande superficie expuesta, que la mayor parte de las veces está expuesta a la intemperie, y esta enorme superficie expuesta está expuesta a la radiación solar, a la posibilidad de que pierda agua rápidamente esa superficie, lo que no ocurre en una base de un edificio o en estructuras de hormigón que luego son revocadas o pintadas y que no van a estar expuestas a la nieve, a la escarcha o cosas por el estilo. Es un hormigón muy expuesto y muy extenso, muy esbelto, muy finito en relación al ancho y a la longitud de las placas. Entonces, todo eso hace que el hormigón de pavimento necesite ser diseñado y dosificado en forma diferente de los hormigones convencionales. Esta no es ni quiere ser una clase de hormigón, pero vamos a hablar un poco de en qué se basan entonces los aditivos que se usan para diseñar estas placas de hormigón. Como en todos los hormigones, el elemento aglutinante de los mismos es una pasta de agua y cemento. Esta pasta, para combatir las contracciones, como en todos los hormigones, se le agregan materiales inertes, minerales, que pueden ser agregados finos, o sea, arena, y agregados gruesos. Luego el agua para empastar, todo esto, y aditivos específicos para cada tipo de hormigón. Acá vamos a hablar de los pavimentos. Es evidente que lo que estoy diciendo es aplicable a cualquier tipo de hormigón. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias, más allá de los aditivos que las tiene. Un poco vamos a hablar de los agregados. Los agregados de los pavimentos son diferentes a otros porque debido a que tiene poca profundidad el pavimento, el vibrado se hace con reglas vibratorias o también con vibrador de inmersión, pero no son una columna esbelta en donde es complejo llenar. Se llena bastante fácilmente y esto se usa para tratar de colocar la mayor cantidad de agregado grueso posible con un tamaño máximo nominal de agregado grueso lo más grande posible, para que luego, con aquello del esqueleto granular compacto, podamos arrancar con un hormigón con una enorme masa sólida de mineral que no va a contraer. La pasta de cemento es menor que en otros tipos de hormigón. ¿Qué ganamos con esto? Que vamos a tener menos agua y como dijimos que estas losas de hormigón están muy expuestas a la evaporación y a la exudación, cuanto menos agua tengamos, mejor va a ser para evitar fisuraciones, desecaciones que atentan contra la resistencia. O sea, lo que acá se dice es que las longitudes inicial en el momento de la colada y la longitud final en los hormigones es muy diferente a la de otros hormigones. Entonces dijimos, utilicemos el mayor tamaño nominal del agregado grueso posible. Uno puede decir, bueno, pongo 2 pulgadas. Esto está limitado por cómo lo vamos a poner. Por ejemplo, si estamos haciendo una ruta y para hacer la ruta tenemos una pavimentadora de moldes deslizante que tiene una gran producción, ese tipo de equipo nos limita la cosa a tamaño máximo nominal de 37,5 o 4,75, lo cual igual sigue siendo bastante. Esto ayuda a evitar contracciones, a pérdida de agua y también a que mejora la transferencia de carga,
que es un elemento crítico a la hora de hacer, por ejemplo, una ruta o un piso industrial que puede cargar por eje una gran cantidad de toneladas. También se busca que el material sea triturado. ¿Por qué? Porque el material triturado mejora la transferencia de carga de ese pavimento, y como no necesitamos una trabajabilidad importante, porque no es un tabique esbelto y densamente armado, todo esto cierra y hace que este hormigón sea diferente. Vamos a tener menos cantidad de pasta cemento, con lo cual va a contraer menos retracción, y mayores esfuerzos que contrarresten esta retracción. Por otra parte, las arenas, que también tienen que ver en los hormigones en general con la trabajabilidad y el asentamiento, acá en estos pavimentos, en donde yo tiendo a que el pavimento sea, el asentamiento sea cero, o sea, materiales secos, porque no tengo que colocarlos en un encofrado esbelto, las arenas también, digamos, en la provincia de Buenos Aires, todo el mundo está acostumbrado a usar arena silicia de partículas redondeadas, pero si yo estoy haciendo una obra en un lugar en donde hay carencia de una arena de partículas redondeadas de buena calidad, tengo que recurrir a arena de arroyo o a material triturado. Entonces, el pavimento es muy flexible en cuanto a esto. Si sabemos manejar las arenas que tengo, voy a poder hacer un buen pavimento de hormigón, inclusive con un mayor módulo de rotura si tengo un porcentaje de arena de trituración, y todo esto va cerrando ¿en qué? En un hormigón específico para pavimento. Obviamente que estas arenas tienen que estar limpias, no tienen que tener sillas o limos, lo cual atentaría contra la resistencia estructural de la losa. Y dijimos acá que este pavimento es diferente a los demás por su geometría, lo que nos permite colocarlos en la cancha y tener una compactación relativamente sencilla. En este caso, la empresa constructora ha colocado encofrados laterales y tiene una regla vibratoria, acá está el vibrador, y se la está colocando, vertiendo el hormigón con un mixer. Y esto es un sistema, la regla vibratoria. Estas reglas vibratorias, como no tienen, digamos, un poder de vibrado muy grande, tenemos que trabajar con asentamientos que, si bien no son altos, son intermedios. 6 a 9 centímetros permite que con unos buenos watts acá de vibrado, el hormigón quede bien compactado, que no tenga problemas de oclusiones o cosas por el estilo. Pero si quisiéramos hacer un asentamiento de 3 o de 2 centímetros, como pueda hacerse con este tipo de equipo, atentaríamos contra la calidad del hormigón. O sea que una de las maneras es esta, es decir, diseñar hormigones de 6 a 9 centímetros y trabajar con este equipo. Si lo que nosotros tenemos es una ruta en donde también la cantidad de metros por día que hagamos hacen a que cierre financieramente la obra, estos equipos podemos colocar el hormigón sin tener un encofrado lateral, sería encofrado deslizante, la misma máquina tiene su encofrado y al ir alejándose no se tiene que derrumbar el borde. Entonces tenemos que trabajar con asentamientos menores, de repente de 3 centímetros de asentamiento, 2,5, dependerá del estado de este equipo, si es nuevo o no, si está bien mantenido. ¿A dónde apunta esto? A que los aditivos también son diferentes en los pavimentos. No vamos a tener casi nunca pavimentos con hormigones fluidos. Entonces va a pasar por tomar y desarrollar aditivos que se coloquen con bajos asentamientos, en donde los porcentajes de reducción de agua no son los mismos que en un hormigón de una columna, de un tabique, en donde hay que llenar geometría compleja. Así que si bien son los mismos aditivos, se utilizan de alguna manera en forma diferente, y no todos los aditivos. Bien, vamos a recopilar, y dijimos, bueno, los hormigones de pavimentos son diferentes. ¿Por qué? Bueno, no tenemos que constreñirnos a nuestra provincia o a nuestra región. En el país, por ejemplo, desde el punto de vista climático, las exigencias pueden variar mucho.
Hay zonas del país que tienen altas temperaturas, otros que tienen bajas temperaturas y muy bajas temperaturas, otras en donde el viento tiene velocidades realmente enormes. No sé, en Puerto Madryn, de repente hay momentos del día en que en la planta de Alvear suena una sirena porque el viento va a superar 40 kilómetros o 50 kilómetros. Y bueno, y si a nosotros nos toma pavimentando esto, se va a producir un desecamiento abrupto. O sea, climas muy secos, sin haber viento, puede ser muy seco. Por otra parte, la obra puede estar ubicada de tal forma que desde el lugar en donde se fabrica el hormigón hasta el lugar donde se coloca, haya grandes distancias de transporte. Puede haber esperas por problemas geográficos para la descarga. En algún caso hay pavimentos que tengan armaduras muy densas, no en casi ninguno, pero hay. Estamos en un lugar de la Argentina en donde los áreos que tenemos son los que hay en ese lugar, con mala granulometría, granulometrías discontinuas, por ejemplo, con alto contenido de polvo, material que pasa hasta 1200, con módulos de finura que no son los que hablamos antes, los ideales, que los tamaños nominales de agregado grueso tampoco, que tengamos poca capacidad de vibrado. Así que imagínense, si tenemos una gran distancia de transporte y alta temperatura, ¿qué podría pasar? Y bueno, tenemos algún problema. Entonces, todo esto hace que los pavimentos que están tan expuestos a todas estas cuestiones, haya que hacerlo de cierta manera. Entonces, para cada caso y desde el punto de vista de los aditivos que se usan, uno debe implementar, más que puede, una estrategia para disminuir los problemas que van a aparecer en nuestra obra, que es nuestra realidad, para remediar los problemas de la índole de los que mostramos antes, o la combinación de todo esto. Entonces vamos a usar ciertos aditivos, no vamos acá a hacer nombrar a todos los aditivos que tiene Protex, que de todas maneras ustedes seguramente que los conocen, sino aquellos, que según nuestra opinión y nuestra experiencia, son los mejores para los pavimentos de hormigón. Debido a cómo ha avanzado en todas estas décadas los aditivos, hay aditivos para toda clase de necesidades. Hay aditivos que podemos llamar reductores de agua, con los cuales podemos lograr un asentamiento determinado utilizando menos agua, colocando determinados aditivos, que la que sería necesaria si no estuviera. Cuando hablamos de reductores de agua en la jerga, que también podríamos decir aditivos plastificantes, estamos hablando de que estamos buscando más bien que una buena fluidez, aumentar las resistencias mecánicas, buscando reducir la relación agua-cemento. Son reductores de agua. Cuando hablamos de plastificantes, también estamos hablando de reductores de agua. Desde el punto de vista químico, todos son reductores de agua, pero acá estamos buscando tener una mejor rheología, o sea, mejorar la plasticidad o el asentamiento, mejorar la trabajabilidad, todo esto en la mezcla fresca, ¿no? Todo esto estamos hablando de mezcla fresca, y tratar de mejorar el vibrado mecánico que puede verse dificultado porque tenemos equipo mediocre o piedra mediocre o una suma de todas estas cuestiones. Y por otra parte, que no es tan crítica en los pavimentos, podemos hablar de fluidificantes, seguimos hablando de reductores de agua desde el punto de vista químico, porque tengamos algún tipo de pavimento en donde haya una necesidad de rellenar huecos pequeños, en donde se generan los conocidos fenómenos de efecto pared entre encofrados y suelo, en los diedros, aunque no es tan crítico en los pavimentos. Luego de esto tenemos retardadores de fraguado, en donde usaremos retardadores de fraguado. Por ejemplo, en el lugar en donde tenemos un gran viaje del mixer y grandes temperaturas, acelerantes de endurecimiento, después los vamos a ver en cada caso, o sea, aquellos que aceleran la toma de resistencia, no el fragüe, incorporadores de aire, que estos se usan para mejorar la impermeabilidad y la resistencia a los ciclos de congelamiento y de hielo, que son tan críticos en los pavimentos de alta montaña o del sur o del Cuyo, anticongelantes, cuando no tenemos más remedio que trabajar con, llegamos en el momento del hormigonado a 5 grados y bajando la temperatura,
bueno, vamos a necesitar algún tipo de aditivo anticongelante. Y también puede ser que exista bombeo de hormigón en algún tipo de tablero, de puente o cosas por el estilo. Así que vemos que hay una buena cantidad de posibilidades de echar mano de esto, si se conoce de esto. Lo que nosotros les ofrecemos y creemos que es el buen camino es que usen el departamento técnico de Protex. Nosotros nos podemos sentar al lado de ustedes y decir cuál es la combinación o la estrategia posible a nuestro buen saber y entender, como para tratar de paliar todas estas cosas que pueden ocurrir. Entonces, desde el punto de vista de la reducción de agua, plastificar y fluidificar, lo que estamos tratando de hacer es obtener un hormigón que con lo que tenemos a mano en cuanto a capacidad de vibrado, tratar de lograr un hormigón lo más seco posible que se compacte en el lugar en que nosotros queremos, debido al tema de la desecación y demás. Los temas de desecación, pérdida de humedad, fisuración y demás se van a ver en otra clase posterior. Pero lo que sí sabemos hasta acá es que necesitamos tener un hormigón lo más seco posible, y van a ser hormigones ásperos sin duda, necesitamos vibrado, y para ayudar a mejorar la reología del hormigón, o sea, la respuesta del hormigón en cuanto a sea blando o seco, fluido, trabajable, hay ciertos tipos de productos. Nuestra experiencia nos indica que de todos los productos reductores de agua, plastificante, hiperfluidificante y demás, estos dos que están acá son los que mejor se adaptan a la industria. El Protex 2011 o 2011 y el Protex 20S. Los dos son reductores de agua y plastificantes, son para pavimento urbano e interurbano, son para otras cosas, pero en este caso nos sirven. Pero más que nada, como el Protex 20S tiene un retardo de fragüe, no demasiado importante, o sea que no sería crítico ante un error de planta, nos sirve para cuando la planta tenga un traslado más extendido o cuando nosotros tengamos ciertas dudas respecto a lo que le puede pasar a los equipos, a los mixers en el camino, barreras, tráfico, picos de tráfico, etcétera, etcétera. Este está más apuntado al hormigón elaborado, que sabemos que va a venir de una planta que no va a estar a pie de obra. Este está más para una obra en donde la empresa constructora planta una obra, coloca una planta en obra. Así que los dos son aptos, con los dos podemos obtener la misma calidad de hormigón, pero la logística puede ser diferente. Lo que podemos decir también en este caso, en cuanto a los dos, esto lo podemos extender, es que el Protex 2011, desde el punto de vista de la clasificación de la ASTM C494, que es la norma que clasifica los aditivos, es un aditivo de tipo A y de tipo F, o sea, reductor de agua y reductor de agua de alto rango o superfluidificante. Como es un aditivo de los que se llaman de dosis extendida, si bien las dosis típicas están en el orden de entre el 0,35 y el 0,7% del peso de cemento que estamos usando, uno puede transformarlo en un superfluidificante trabajando con mayores dosis sin tener un problema de retraso de fragüe, cosa que podría ocurrir con el 20S. Podríamos trabajar hasta con 1,2% de aditivo en función del peso del cemento. Esto es más o menos, a grandes rasgos, lo que podemos lograr con el 2011. Con un contenido unitario típico de 300 y pico de kilos, 320 kilos, podemos tener un hormigón con una resistencia media de más de 40 megapascales, con lo cual estaríamos trabajando, si la calidad del procesado es buena, con un hormigón H30, que es el típico hormigón de pavimento vial. El Protex 20S, que decíamos es bueno porque puede tener un cierto retraso de fraguado, y con esto tenemos más tranquilidad en cuanto al traslado o a la temperatura. Esta es la diferencia máxima que tiene. El 2011 es un aditivo cuyo rango de dosificación normal está entre el 0,2 y el 0,5% del peso del cemento, y que si ustedes leen la hoja dice que la reducción de agua va a estar entre el 0,6 y el 12%. Esto es para hormigón en general. En este caso, como los hormigones son de bajo asentamiento, no vamos a poder reducir eso. Pero vamos a poder tener resultados desde el punto de vista mecánico razonables.
podemos tener, si lo usamos bien, un incremento de resistencia del 30%, no se van a ver reflejados en la reducción de agua, pero esta es la realidad. Bien, siguiendo adelante, podríamos tener necesidad de aditivos retardadores de fragua. El Protex Red es un aditivo plastificante y retardador. ¿Qué quiere decir eso? Si yo aumento la dosis del aditivo, voy a poder retardar el fragüe. Puedo retardarlo media hora, una hora y media, 2 horas, 6 horas. Ahí vamos a entrar a necesitar tecnología para evitar que se sequen los hormigones. Entonces, ¿cuándo podríamos necesitar este tipo de producto? Cuando tengamos altas temperaturas en obra, cuando tengamos viajes prolongados, o hormigonado extendido en el tiempo. Acá estoy ampliando un poquito la lista de cosas que nos podrían ocurrir. En contrapartida, de repente podemos tener que hormigonar en zona fría. Entonces, en zona fría aparecen otras cuestiones. Los pavimentos pueden necesitarse colar con bajas temperaturas, o una vez que están puestos en servicio, pueden estar sometidos a los ciclos de congelamiento y deshielo. Puede haber ataques debido al uso de sal para deshielo, los camiones saleros que se llaman en Cuyo. Entonces necesitamos hormigón impermeable para combatir el ciclo de congelamiento y deshielo. Este Protex Plus 50L es el típico aditivo reductor de agua e incorporador de aire. Este aire sirve para impermeabilizar el hormigón y hacerlo resistente a los ciclos de congelamiento y deshielo. El Protex Frío 10SC, esto es sin cloruro, o sea que no va a corroer los pasadores de los pavimentos, ni tampoco si hubiera armadura. Es un típico aditivo anticongelante, sin cloruro para hormigón, o sea, para cuando estemos hormigonando y tengamos como forecast, como pronóstico, que la temperatura va a seguir bajando y puede afectar el fraguado del hormigón. ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Estamos bien? Más o menos, terminando, ¿no? Estamos bien. Bueno, ya terminando, vamos a citar otro tipo de aditivo que es típico para los hormigones de pavimento, que es el Protex Ariel. Decimos que es un aditivo bueno para habilitar rápidamente pavimentos, es un aditivo también reductor de agua, que logra, en esta gráfica lo vemos, si ese hormigón tuviera una curva de crecimiento de este tipo, en donde estos son 3 días, estos son 7 días en la abscisa, 14 días y 28 días, logra al final de un mes 30 y pico de megapascales, 340 kilos, por ejemplo, acá, de resistencia a compresión. Y si le colocamos el Protex Ariel, vamos a tener una resistencia final más alta, pero no nos interesa tener esta resistencia a corta edad. En el caso de vamos a tener una resistencia similar a la que obtendríamos a 28 días sin aditivo, a más o menos 7, entre 7 y 10 días la obtenemos. ¿Para qué sirve esto? Si estamos haciendo trabajos de reparación, restitución de losa de pavimento en la avenida central de una ciudad, en donde no podemos mantener un mes cerrada la avenida, en este caso lo reduciríamos a algo parecido a una semana, lo cual es vital para este caso. Esta es una de las posibilidades, estamos hablando de pavimento de hormigón. Entonces, es apto para pavimento urbano y también industrial, donde los tiempos que corren son muy importantes, para renovar losas, bacheos, que sea necesario habilitarlas rápidamente. O sea que lo que tenemos es esto, resistencias que están entre 7 y 10 días, que deberían esperarse 28 días si no tuviéramos este aditivo. Bueno, acá hay un ejemplo en donde nosotros tenemos que el fraguado inicial y final de hormigones de este tipo, con Protex Ariel y sin Protex Ariel, son prácticamente los mismos. Hay una media hora más de retardo de fragua con el aditivo, lo cual inclusive es bueno. No estamos realmente retardando el fraguado, mantenemos más limpios los mixers y nos da un cierto extra si llega a haber algún accidente, pero que la resistencia a compresión del hormigón sin aditivo y el hormigón con aditivo a 7 días son
en este ensayo muy específico, uno puntual, de 32,5 megapascales a 7 días, que los logra, inclusive menos, pero está en ese orden, o el mismo, a 28 días ese mismo hormigón sin el aditivo. Con esto hicimos, en esta primera charla, un pantallazo de los aditivos para los hormigones de pavimento. Acuérdense de lo que dijimos al principio. En las otras charlas vamos a ir cerrando los temas. O sea, en la segunda parte vamos a hablar de fibras, macrofibra y microfibra para pavimento de hormigón y membrana de curado para hormigón. Y en la tercera parte vamos a hablar de las juntas que hay que colocar en los hormigones para distintos tipos de pavimento de hormigón, los selladores que tenemos que colocar en qué caso y cómo se calculan, y la reparación de los pavimentos de hormigón a la hora de mantenerlo por accidente o por deterioro. Bueno, hasta acá llegué yo y ahora les pido que, no sé, que no. Sí, la idea es que de ahora en adelante que el que tenga alguna consulta puede usar la reacción de la mano que tienen allí disponible y yo les voy abriendo el micrófono para que la abran, o directamente anotarla en el chat. De momento no veo ninguna consulta escrita en el chat, así que... Siempre pasa lo mismo. Sí, Si nadie pregunta nada, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Eso lo digo siempre. Pero bueno. Entonces tengo por aquí a Nicolás, no sé si tenías algo por allí que ver alguna indicación, te habilito para que puedas abrir tu micrófono si quieres hacer una consulta. También está en la misma situación Fabián Campoamor. Hola, habla Fabián. Buenas tardes. Consulta. Hay un delay, creo. No, yo ahora no. ¿Me escuchan? Sí. Una consulta. El último tema, había levantado anteriormente la mano, pero ya lo aclararon. Y ahora sí, en lo último que se habló, usando el producto ARI-L, el acelerante, ¿no? De endurecimiento. Endurecimiento, perdón. ¿Es lo que se usa en el hormigón, el Fast Track? No. Es otra tecnología. Este tipo de producto es un reductor de agua. Okay. Que no modifica el fraguado. De hecho, el fraguado de los hormigones con ARI-L es levemente mayor, no es un accidente del fragua. Los Fast Track tienen una tecnología que hace que aumente la velocidad del fragua para lograr, digamos, resistencias a muy corta edad, tales que, por ejemplo, yo pueda mover una pieza y llevarla a otro lado. No, es otro tipo de tecnología desde el punto de vista químico. Okay. Esto no es aplicable a Fast Track. No es aplicable a Fast Track, está No. bien. ¿Y hay algún producto que se puede aplicable a Fast Track que tenga Protex? Sí, pero no estamos hablando acá de pavimentos para hormigón, ¿no? Sí, lo que pasa es que el ARIFAC está más pensado para premoldeados y ese tipo de cosas. Claro, En pavimentos, por la, digamos, la facilidad de utilizar un producto que tenga el doble uso, que es lo que pasa con este ARI que estás mencionando, el ARI-L, básicamente es que tienes un doble uso, o sea, te funciona como reductor de agua, que es siempre una cualidad que esperas en un aditivo que vas a colocar en hormigón, y a la par te acelera la curva de endurecimiento. El ARIFAC es simplemente un endurecedor y normalmente se recomienda o se aplica para premoldeado. O sea, son dos cosas diferentes. Está bien. La consulta venía porque yo estoy en una planta industrial, tengo que reparar un ingreso a la planta, ¿sí? Y me decían que estábamos viendo si preparábamos el hormigón en planta o comprábamos, pues no son muchos metros, o venía el mix, que con el Fast Track
tenía habilitación al ingreso de planta, ingresan camiones con 60 toneladas, 40 toneladas. Bueno, está bien. Nosotros, de hecho, te ofrecemos en este momento hablar de esto para intervenir en el diseño. Vos podrías usar el Arifast-Track en un pavimento si es reducido, pero habría que planificarlo muy bien porque los tiempos son cortos. Ok. Y también habría que ver tu diagrama de flujo en función del tiempo. Sí, ¿qué ventana de tiempo dispone para hacer la aplicación y que comience la circulación? Claro, porque esta es la cuestión. De hecho, inclusive hay morteros predosificados que también tenemos disponibles, que tienen un endurecimiento súper acelerado y que son ideales para ese tipo de casos. Ok, disculpen si no... Pienso que es un tema que podríamos analizar. Listo, disculpen si no era el tema, pero pensé que lo podían... Está bien, está perfecto. Está perfecto. Lo que pasa es que normalmente aditivos, cuando hacemos vaciados muy grandes, si es una reparación, de repente algún mortero de reparación te funciona mejor. Ok, bárbaro. Sí. Bueno. Gracias, Esperamos la consulta entonces después. Sí, sí. Bueno. ¿Alguien más? Aquí tenemos... A ver. Dice Nicolás Maquiavelo. ¿Cómo? Dice Nicolás Maquiavelo, consulta respecto al aditivo de retardo de fragüe. ¿Cómo se trabaja con los pisos llaneados en amplias superficies sin juntas? Baños de más de 200 metros cuadrados donde el volumen de hormigón viene en varios camiones. Bueno, los pisos sin juntas, bajo techo, tienen toda su tecnología y hay que analizarlos. Hay que ajustar todas las cosas, reducir al máximo la cantidad de agua, compensar las contracciones, ver con qué tipo de equipos, si esto va a ser llaneado, se trabaja para subir la máquina en el momento justo. Otra vez, es un buen tema y no está fuera de lugar, pero que habría que analizarlo, ¿no? Porque lo que presentamos ahora es un panorama general. Normalmente eso que es una aplicación muy especial, esos pavimentos muy grandes y sin juntas, tienen, o sea, se trabajan desde diferentes enfoques. Con las adiciones de las fibras que van a estar, por ejemplo, en la siguiente parte, son muy importantes. En la siguiente charla que vamos a dar, algunos, no solo un aditivo, sino un conjunto de ellos, porque necesitas reducción de agua, necesitas algún retardo. Entonces, sí, hay que pensarlo, hay que diseñarlos y sobre todo pensar en las condiciones ambiente. Yo pienso que es una pregunta que está bien planteada, pero que sería bueno ver qué vemos en la segunda parte. Exacto, y en la tercera parte. Verlo al final, exacto, porque hay una serie de productos que todavía no nombramos. Que aún no nombramos, correcto. Acá Ricardo nos dijo que se puede retardar 6 horas con el Protec Rec. ¿En qué porcentaje? Bueno, todos los porcentajes de retardo de fragüe hay que ensayarlos en laboratorio. ¿Por qué? Porque la performance del aditivo también está en función del tipo de cemento. Cada vez más los cementos se complejizan, las adiciones hacen que reaccione diferente con los retardadores de fraguado. Entonces lo que hay que hacer son retardos. Por ejemplo, hacer un ensayo en el cual tomamos el producto y decir, para hacer una regresión lineal arranquemos con el 0,2% de retardo con este cemento que yo voy a usar en obra, con el mortero que voy a usar, al 0,5, al 1,2, etcétera, etcétera, y hacemos una gráfica por regresión con un Excel, e interpolamos los valores que nosotros necesitamos. En realidad, con el retardador de fragüe podemos retardar mucho más de las 6 horas o 8 horas de las que hablamos, pero también tiene que ver con temas que vamos a ver en las otras clases, que son cómo evitar que pierda humedad un pavimento expuesto y mucho tiempo retardado. Así que, nuevamente, yo creo que está bien el tema. La pregunta sencilla es, hay que hacer ensayos con distintas dosis para poder interpolar.
Pero también hay que ver cómo mantener ese hormigón, en el caso de los pavimentos, otra cosa sería una base, todo este tiempo sin retardar, pero sin que pierda agua, porque si llega a perder agua, tenemos un gravísimo problema, no vamos a tener agua para, digamos, endurecer el hormigón, vamos a tener graves problemas de fisuración y demás. Así que en el caso de los pavimentos, que es el más expuesto, hay que verlo bien y tiene que ver la membrana de curado que vayamos a usar. Aparte tenemos por allí a David preguntando, ¿aditivos para pavimentos con alto desgaste superficial? Bueno, es un tema de diseño. Para cuando tenemos problemas de erosión superficial, tenemos que tener alta resistencia mecánica, pero tenemos que evitar en todo lo posible la exudación, ya que la exudación genera un gradiente, se llama, de resistencia en la cota cero. Si no hacemos bien la cosa en la superficie, el hormigón no va a tener ninguna resistencia. Se va a formar una cascarita y esa cascarita la va a hacer desaparecer el tráfico. Y al irnos hacia abajo, todavía podemos llegar, si hacemos muy mal las cosas, a tener bajas resistencias a 1 milímetro de profundidad, 2, 3, y si ese hormigón se habilita al tráfico de camiones, vamos a tener agüellado, pérdida de material, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, podríamos avanzar con el curado, que tiene mucho que ver con esa resistencia superficial, y podemos hablar, una vez que redondeemos todo, del caso típico, que creo que ya lo tengo en una gráfica, sí, está en la gráfica de una charla que vamos a tener en la segunda parte, de los gradientes de resistencia en función de la profundidad, desde cota cero, empezando de arriba, hasta grandes profundidades, que tiene que ver no solo con la erosión de la que hablás vos, de la pérdida de material por fricción, frenada o cosas por el estilo en la ruta, sino también en los pisos industriales, por el agüellado, por distintos usos. Eso se va a ir redondeando con las otras charlas. Correcto, y para el caso de los industriales están también aditivos o adiciones, mejor dicho, no químicas sino físicas, que son los famosos endurecedores superficiales en base a silicio o cuarzo, que permiten tener una altísima resistencia a la abrasión e inclusive al impacto en ese tipo de pavimento. Tengo por acá, que se me había quedado colgada arriba, de Gustavo PC. Él pregunta, ¿esa variación de 7 a 28 días en la aceleración del fragüe, asumo que con el Ariel, sí. Pregunta, ¿es en función del H21, del H30 o es igual independientemente del tipo de hormigón? A ver, me voy a ir para atrás un poco, para la gráfica esa que pusimos. Esta. Lo que va a ocurrir es que si el hormigón es H21, H17, H30, H40, esta curva va a tener todas las curvas de hormigón tienen esta forma, o sea que se hacen asintóticas a algún valor. Se toma 28 días, ya damos por sentado que todos saben por qué se toma 28 días, igual sigue creciendo esto, pero la forma es esta. Si acá a los 28 días tenemos 30 y pico de megapascales, o 40 y pico, o 50 y pico, o 20 y pico, un H21 sería un hormigón de resistencia media de unos 280 kilos, con una calidad estándar. Un H30 sería algo así como 400 kilos de media, y así sucesivamente. La forma es la misma, podríamos cambiar los valores de la ordenada, y porcentualmente el aditivado de este hormigón con el Protex Ariel, vamos a obtener un delta porcentual de incremento a corta edad y a 28 días y más. Esta, en realidad, en el caso nuestro, de lo que estamos hablando, de pavimento para librarlo al tráfico, no nos interesa, vamos a tener más resistencia. Lo que nos interesa es la resistencia a corta edad y la definiremos en función de querer, por ejemplo, si yo tengo un pavimento para un tránsito liviano y creo que con 200, 220 kilos de resistencia a compresión media, que es algo así como un H17 escaso, yo puedo habilitar el tráfico, lo habilito a 3 días, en cambio de esperar 5 días o 6 días como sería acá. Este es un juego de dos curvas que son semejantes con valores diferentes. Por acá tengo a Nicolás Maquiavelo de Metaline.
Dice, el tema de compactación de bases, protege caminos rurales, ¿qué mantenimiento tiene posterior a la colocación? Bueno, mi experiencia en los que yo he visto, esto varía mucho, realmente varía muchísimo. Va a depender en principio de el camino que nosotros tenemos. Un camino hecho, no sé, en Luján y otro a 20 kilómetros, la tierra con la que se hizo la subrasante, el terreno, puede tener el doble o la mitad de arcilla, y esto puede hacer que en un caso puedas utilizar el Protege Caminos Rurales y en otro no. O sea que antes de empezar a hablar de cómo usarlo, hay que ver si el terreno con el que contamos en ese camino es apto para ser tratado. Para decir que ya con esto te da idea de que hay que analizar cada camino por separado. Y por otra parte, saber con qué equipo en general, cuando aparece un tambo que está a 5 kilómetros del camino de pavimento de hormigón y quieren evitar que cuando llueve no puedan sacar la leche hasta la ruta, bueno, hay que analizar si el camino es apto para ser tratado con esto. Y por otra parte, normalmente se arregla con la municipalidad para que la municipalidad preste las patas de cabra, los camiones de regador y demás para hacer el trabajo. Y todo este combo hace que en algún caso cierre el tratamiento de un camino rural o no. O sea que hay que hacer un análisis de cada uno. Si yo te digo que Protege Caminos Rurales va a arreglar todos los caminos del país, es una locura. Hay que analizar cada camino uno por uno. Bueno, no tengo otra consulta por ahora, no sé si alguien más tiene algo. Se me coló alguno por allí. De todas maneras, a los que están haciendo, digamos, preguntas por algún tema en específico, vamos a enviarle la información que tengamos de algún producto en particular que estén preguntando, que tal vez les amplíe un poco lo que estamos diciendo. Exacto, lo que informamos acá en la charla, de repente tenemos alguna otra presentación donde hay un poco más de detalle. Por ejemplo, el caso del red, del camino rural, etc. Claro. Yo creo que cuando cerremos la segunda charla y cuando cerremos la tercera, va a ser mucho mejor, las preguntas van a ser más ricas, porque hasta acá, por cuestión de tiempo, partimos la cuestión en algún lado, ¿no? Aditivos. Alguien nos pregunta aquí, Guillermo Kendick, dice, para caso Protege Caminos Rurales, ¿hay entonces que hacer un análisis del suelo? Sí. Y sí, por supuesto, lo recomendable porque el producto... Digamos que es necesario. Sí, el producto trabaja sobre un componente particular del suelo. Claro, son ciertas arcillas del suelo que tienen que estar en un porcentaje mínimo y además ver el resto. Está normalizado el análisis, un análisis que no es tampoco tan problemático. Y bueno, y en función de eso, ver el camino, ver si la subrasante se puede mantener para evitar que se inunde, si tiene buena escorrentía, todo esto. Hay que analizar, porque ya le digo, 10 kilómetros de diferencia uno de otro, o al lado inclusive, y en un caso se puede hacer y en otro no. Les podemos mandar información, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Sí, independientemente de lo que estamos comentando acá en esta capacitación, hay algún brochure, alguna hoja técnica donde hay algunos datos adicionales. En el caso de caminos rurales, hay inclusive unos ensayos hechos sobre suelo para que entendamos más o menos de dónde viene el tema, que es todos los análisis que se le hace al suelo para determinar las condiciones en las cuales el trabajo del estabilizador, en este caso que no es un aditivo, sino un producto de estabilización, hace su mejor función. O sea, ¿dónde desarrolla mejor sus características? De repente yo no terminé de contestar una parte de algunas preguntas y es cuánto dura, algo por el estilo. Todo se basa en la experiencia. Mi experiencia más vieja es un camino que está en General Rodríguez, relativamente corto, es el acceso a un aeroclub, en donde se hizo este tipo de trabajo, luego se sembró con piedra partida 620, lo cual lo hace muy áspero, no es para nada estético ni liso, pero la cuestión es que jamás, hasta hoy,
se agüella ni se empantana nadie ahí porque se mantiene firme el camino. Exacto. Y cuando hablamos de sus bases para pavimentos de hormigón, como lo que estamos hablando aquí, obviamente solamente la colocación inicial, porque es muy difícil que por napa luego se ruede o se salga. Jamás va a ser bombeado. Exacto, no va a ser bombeado. No va a haber y efecto va a estar bombeo. protegido por arriba, obviamente por el pavimento. Ajá. De todas maneras, ese producto difícilmente se usa en una ruta en donde el balance total, porque es un poco más caro, pero cierra muy bien desde el punto de vista técnico, obviamente, pero desde el punto de vista económico y financiero de una municipalidad, cierra muy bien hacer la preparación previa al pavimento cuando hay renovación de la zona. También para zanjeo, tendido de cañerías, en cambio de rellenarlo con tierra, pero esto sale del tema nuestro, se coloca este material que después puede ser removido con un pico y con pala, pero que no pierde volumen, como es el caso de un relleno con la misma tierra que nosotros usamos. Fatalmente va a ceder todo y se van a romper se van a deformar los mosaicos que colocamos, es una vereda. Esto ya sale es el mismo producto, pero para otra aplicación. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, creo que ya damos por terminado. Damos por cerrado. Sí, estamos por encima de la hora primera reunión prevista. Esperamos pues que ya inscritos como estén, los encontremos en la siguiente charla. Como dice Paulino bien, el ciclo es de 3, es un solo tema, pero lo dividimos en 3 básicamente por razones de tiempo. Exactamente. Entonces allí van a ir redondeando un montón de información adicional. Bueno, les damos muchas gracias. Esperemos que no hayan perdido su tiempo, que se hayan enriquecido en alguna medida, cada uno con sus conocimientos. Y como dice Juan, bueno, ya vamos a invitarlos para la segunda etapa de estas 3. Esto es todo. Hasta luego.